Buenas tardes amigos, bienvenidos al capítulo número 8 de Si yo fuera presidente. Les agradezco que me acompañen. Hoy es abril 1 del año 2021, es el tercer año del gobierno de este señor López Obrador. En el capítulo pasado les ofrecí hablar de la reforma constitucional al Congreso que estoy proponiendo. Pero antes de entrar en esa materia, quiero mencionar una cosa que es importante para las personas, los jóvenes y las mujeres que votaron por este señor López Obrador. Eh, Acaba de declarar la siguiente estupidez, que los periodistas que apoyaron al neoliberalismo tienen la culpa de que no haya suficientes médicos para atender la pandemia. Es de verdad preocupante que este señor que tiene el poder del presidente de México diga semejante estupidez. Desgraciadamente ninguno de los periodistas presentes en su conferencia tuvo el valor para decirle: señor, lo que está usted diciendo es una estupidez. Pero lo menciono porque es realmente grave y preocupante. Este señor está dando muestras cada vez de su deterioro mental, y ese deterioro mental está dañando profundamente a México. Lo menciono, ojalá alguien tenga la amabilidad de difundir mis videos entre los jóvenes y las mujeres, a quienes este gobierno de López Obrador no les importa. Para que tomen conciencia realmente de que necesitan rescatar a su país, necesitan tomar conciencia de lo que está sucediendo, y en estas próximas elecciones reconsiderar su voto por este tipo, por este señor. Es grave. Vuelvo a repetir, esta estupidez que acaba de decir es grave, es una aberración y da muestras de lo que este señor, el estado mental de este señor López Obrador. Bien, eh, voy a entrar en materia. Quiero mencionar que en mis videos anteriores, llevo 8 con este, he dicho en varias ocasiones que no solo voy a criticar, voy a proponer también, porque es muy fácil quedarse en la crítica y en el escándalo y en la payasada, criticando a este señor López Obrador. Pero yo no voy a quedarme ahí. Yo quiero, desde luego que voy a criticar, pero también voy a ofrecer propuestas concretas y muy reales. Llevo 4 propuestas constitucionales, de reforma constitucional, que ya voy a hacer un resumen de esas propuestas. A los amigos que no han visto mis videos anteriores, los invito a verlos. Voy a hacer, como repito, más propuestas. En el capítulo pasado ofrecí que iba a hablar de la propuesta constitucional al Congreso de la Unión que propongo, aparte de mis críticas a ese gobierno del señor López Obrador. Y empecemos en materia. Voy a hablar de la reforma constitucional que propongo. Primero quiero aclarar que México requiere reformas constitucionales al Congreso de la Unión de una manera urgente. Ahorita van a ver esos textos en su pantalla. México requiere reformas constitucionales al Congreso de la Unión de una manera urgente. ¿Por qué es necesario reformar al Congreso? Empecemos con la Cámara de Diputados. ¿Por qué reformar la Cámara de Diputados?
Me preguntarán los amigos y les voy a dar la respuesta. Por una razón, por varias razones. Porque la Cámara de Diputados de México ha demostrado durante 80 años, 100 años, que es una Cámara de Diputados incompetente, ineficiente, ineficaz e irresponsable. Ahí hay muchos ejemplos, pero no tengo el tiempo para hablar de todos esos ejemplos, pero les voy a dar unos números que les van a parecer, les van a hacer sentido estos números. Entonces, como la Cámara de Diputados es incompetente, ineficiente, ineficaz e irresponsable, es necesario reformarla. ¿Cuál es uno de los primeros pasos para reformarla? Es el siguiente. Primero vamos a analizar que la Cámara de Diputados tiene 500 diputados. Un número excesivo de diputados. Ese número excesivo de diputados, 500 para 126 millones de habitantes, significa que hay un diputado por cada 252,000 habitantes. De esos 252,000 habitantes por diputado o 126 millones de habitantes en México, en el país, solo el 48% votó en las elecciones del 2018. Es decir, solo 120,960 personas votaron. México debe tener únicamente 168 diputados. Con 168 diputados es la única manera de obligar a los diputados a trabajar. ¿Y cómo se van a obligar a trabajar? Aumentando el número de ciudadanos que cada diputado tiene la obligación de representar en el Congreso. Es decir, que de 252,000 habitantes por diputados, ese número debe aumentar a 752,000 habitantes. Quiere decir que los diputados van a tener que trabajar, van a tener que visitar sus distritos electorales y van a tener que trabajar para hacer un levantamiento de las necesidades y demandas de todos los habitantes de sus distritos electorales. De otra manera, estas gentes no hacen nada porque no tienen responsabilidad realmente con 120,000 personas votando. Es realmente un trabajo, por eso todo el mundo quiere ser diputado, porque ganan un dineral y además no hacen nada. De manera que la cantidad de diputados debe bajar de 500 a 168. Y les voy a mostrar los números aproximados de cuánto ahorraría el país si fueran 168 diputados únicamente. México solo necesita 168 diputados que trabajen en lugar de 500 zánganos que le quitan recursos por poner un ejemplo, a la niñez necesitada. En números redondos, México ahorraría 510 millones de pesos al año si redujera su número de diputados de 500 a 168. 510 millones de pesos al año en ahorro con 168 diputados trabajando verdaderamente. Y con esos 510 millones de pesos es posible darle desayuno, comida y cena a todos los niños en educación primaria durante ese año.
y me atrevo a decir que hasta comprarles útiles a todos los niños que están en la escuela primaria, ahorrando 510 millones de pesos al año al reducir los números de diputados que no hacen realmente nada. ¿Por qué hay 500 diputados? Porque así lo marca la Constitución. Por eso es necesario una reforma constitucional para reducir ese número de diputados, para obligarlos a que realmente trabajen en las comunidades para recoger las necesidades y las demandas de la población, y que además se lleve a cabo un monitoreo de sus actividades con un registro de visitas, de demandas, de necesidades, y al que no cumpla con ese checklist, fuera de la Cámara de Diputados. Esa va a ser la única manera de hacerlos trabajar. Vuelvo a repetir, no se necesitan 500 diputados. Es excesivo y es obsceno y es tonto tener 500 diputados que lo único que hacen es desperdiciar recursos que pueden usarse en muchos programas sociales. Los niños, los jóvenes, las mujeres que tienen cáncer de mama, etcétera, etcétera. Que este gobierno de López Obrador no ha hecho nada por ellos, ¿verdad? Entonces, la primera propuesta, esta es la quinta propuesta constitucional al Congreso, es reducir la cantidad de diputados de 500 a 168, con una matriz de control que permita registrar todas las actividades de estos diputados día a día, sesión por sesión, de sus visitas al campo, es decir, a sus distritos electorales, para que se pongan a trabajar y a realmente investigar y ayudar a las comunidades a resolver sus problemas. Suministro de agua, por ejemplo. Seguridad. Pero como no hay esa matriz de control de las actividades y de sus responsabilidades, no hacen nada realmente. Y esto no lo digo yo, se sabe desde hace años, pero se sabe desde hace muchos años que los diputados son realmente unos holgazanes. Ustedes están viendo los números, es simple. Reducir el número de 500 diputados a 168. Eso produce una relación de habitantes por diputado a 752,000 en vez de 252,000. Y representa en números redondos 5 diputados por estado. Más que suficiente. Esos diputados, ese número de diputados debe ser capaz de soportar la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. No hay razón para que no se haga. Asumiendo desde luego que todos esos diputados tienen una preparación académica suficiente para legislar. De eso voy a hablar en el próximo capítulo. No me quiero extender, quiero nada más, como he repetido, no los quiero aburrir, nada más quiero dar crítica concreta y números concretos y propuestas concretas. No me quiero exceder de 20 minutos, entonces de la preparación académica que requieren los diputados y de esa reforma también constitucional voy a hablar más adelante en el siguiente capítulo. Vuelvo a repetir, esta afirmación de que los diputados no hacen nada no es mía, es sabida de años, en los últimos 60 años, y desde que se creó la última Constitución de 1917.
Es sabido que los diputados no solo no trabajan, sino que además tienen conductas que se han registrado por años, conductas antisociales, criminales, eh, en todos los ámbitos de la vida social y política de México. Está documentado, no estoy diciendo una mentira. Nada más para resumir, el Congreso de la Unión de México requiere una reforma constitucional urgente. Empezando por la Cámara de Diputados, voy a hablar de la Cámara de Senadores también. Pero en este capítulo y el siguiente voy a hablar de la Cámara de Diputados en cuanto a número de diputados y calificaciones académicas para ser diputado. Entonces, esa reforma es urgente. Habrá tal vez gentes que piensen eso es imposible en México. Pero como he mencionado en mis anteriores capítulos, hacen falta dos cosas, poder y voluntad. Y debe haber alguien con la inteligencia suficiente para analizar estas propuestas y decir efectivamente si hay poder y voluntad, es factible llevar a cabo estas propuestas de reforma constitucional. Menciono a los jóvenes que espero que alguien tenga la amabilidad de enseñarle este video a los jóvenes que votaron por este señor López Obrador, a las mujeres que votaron por él. Y si revisan mis capítulos, he dado ejemplos que demuestran la incompetencia, la ineptitud hasta criminal de este señor, que ha resultado en casi 400,000 muertes por el COVID-19, el COVID-19. Vuelvo a repetir, no estoy inventando, invito a los jóvenes, ojalá algún jóvenes adultos que les interese ver qué está sucediendo en su país y hacer algo, empiecen a tomar conciencia, que alguien tenga la amabilidad de mostrarle estos videos a esos jóvenes. Es posible rescatar a México, pero hay que tomar acción. Y como he dicho, en algún momento hay que empezar, ¿verdad? Mucha gente ha de pensar que estoy loco, que esto no es posible, pero sí es posible. Si de veras se quiere rescatar a México, hay que hacer eso. Entonces, la quinta propuesta constitucional es reducir el número de diputados de 500 a 168 con un ahorro de 510 millones de pesos aproximados. Esto es salarios de 332 diputados que ya no cobrarían ese dinero. 332 diputados que consumen 510 millones de pesos al año, nada más en salario y en despensa y alimentos por sesión. Además de cobrar 1,5 millones de pesos al año, es decir, 150,000 pesos mensuales. Les dan vales de despensa y les dan vales de comida por cada sesión en la que participan. 510 millones de pesos se ahorrarían eliminando 332 diputados que desperdician 510 millones de pesos al año para poder aplicar esos recursos en un programa muy simple para empezar, por ejemplo, con los niños, todos los niños de primaria. Con 510 millones es factible darles de desayunar
Ya me está diciendo mi relojito que tengo que detenerme, pero creo que el mensaje está ahí. Es factible. Estos 332 diputados que sobran, que no hacen nada, que solo sangran al erario nacional, esos recursos de 510 millones aproximados, porque no hemos hablado de seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, que también se les otorgan a estos señores. El, ahorita rápidamente se los voy a mencionar. Aquí está, seguro de gastos médicos mayores, no lo estoy contabilizando en el salario, la despensa y las comidas por participación en cada sesión. Seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo, fondo de ahorro, seguro colectivo de vida y gastos funerarios. Es un dineral lo que estos señores desperdician. Entonces, allí está. Los dejo con ese mensaje. En el próximo capítulo voy a hablar todavía de la Cámara de Diputados respecto a las calificaciones académicas de los diputados para poder pertenecer a la Cámara de Diputados. Les agradezco que me hayan acompañado. Ojalá revisen estos números. Son números redondos, son números gruesos, pero ahí están indicando algo realmente grave y realmente serio. Sí es posible reducir la cantidad de diputados de 500 a 168 y el país se ahorraría un dineral y podrían usarse esos recursos en programas sociales. Entonces, eso es todo, amigos. Acabo de entonces comentarles la quinta propuesta de reforma constitucional para no quedarme en la crítica nada más. En la pantalla están los números y esperemos nuevamente, quiero repetir que ojalá y alguien difunda estos videos entre la gente joven y las mujeres para que vean, para que repiensen su voto en las próximas elecciones en junio. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, síganse cuidando y nos vemos la semana que entra en el capítulo número 9 de Si yo fuera presidente. Gracias amigos y hasta luego.